Hay un comportamiento humano que es, fascinante y a la vez desesperante. Esa incapacidad, o mejor dicho, esa negativa rotunda a admitir un error. Seguro que nos hemos encontrado con esto 1000 veces. Pero, ¿qué hay realmente detrás de ese muro de justificaciones? Bueno, pues hoy vamos a desgranar por completo el mecanismo de la culpa. La pregunta es así de directa. ¿Por qué cuesta tanto decir un simple «me he equivocado»? Y no es solo por cabezonería. Como vamos a ver, es un mecanismo de defensa súper complejo, diseñado para proteger algo que es muy frágil, nuestra propia imagen. Y esta imagen es que lo clava. Nos pintamos a nosotros mismos hasta quedar atrapados en una esquina, con el rodillo todavía en la mano. ¿Y qué hacemos? Pues culpar al mundo. Es una metáfora perfecta de lo que es la autojustificación. Echamos la culpa a la pintura, a la brocha, a la esquina, a todo menos a nuestra propia falta de previsión. Pues bien, esa tendencia a culpar a todo lo que se mueve, menos a nosotros mismos, tiene un nombre. Es, digamos, el primer paso que vemos todos, el comportamiento más obvio, el dedo que acusa. Es que es una situación universal. Da igual que sea en el trabajo, en la familia, con los amigos. Ocurre un fallo y de repente, ¡zas!, se activa una especie de juego infantil de «yo no he sido». Este gesto de desviar la culpa es solo el primer síntoma, la punta del iceberg de un proceso psicológico que va mucho más por dentro. Vale, cuando alguien empieza a señalar con el dedo, ¿qué está pasando de verdad dentro de su cabeza? Aquí es donde la cosa se pone interesante, donde empezamos a mirar bajo la superficie y nos encontramos con algo llamado el espejo de la proyección. Aquí la tenemos, la definición formal. La proyección es, básicamente, un truco que nos hace la mente. Nuestro cerebro coge algo que no nos gusta de nosotros mismos, un defecto, un impulso, un error, y, en lugar de enfrentarse a ello, lo proyecta en otra persona. Y así, magia. El problema ya no es nuestro, es del otro. Es una forma de mantener nuestro ego a salvo, bien protegido. Y la verdad, no hay mejor forma de resumirlo que con este refrán de toda la vida. Nos convertimos en auténticos detectives de los fallos de los demás, precisamente porque son los mismos fallos que nos negamos en rotundo a ver en nosotros mismos. Ojo, que esta idea no es para nada nueva. Figuras como Buda ya hablaban de esta dinámica. Eso que nos saca de quicio en los demás, esa irritación que a veces parece desproporcionada, a menudo es como una brújula que está señalando directamente a nuestras propias heridas o esas inseguridades que todavía no hemos resuelto. Y aquí tenemos algunos ejemplos del libro. La persona infiel que se siente culpable, ¿qué hace? Proyecta esa desconfianza y acusa a su pareja. O la persona que en el fondo lucha contra su propia pereza y se dedica a criticar a los demás por no ser productivos. En todos los casos, la acusación es un reflejo casi perfecto del problema interno. Así que la próxima vez que algo en otra persona irrite de una forma exagerada, quizá valga la pena pararse a pensar ¿qué espejo me está poniendo delante? Pero, ¿de dónde viene esa necesidad de proyectar? ¿Cuál es el motor que nos empuja a desviar la culpa? Pues la respuesta está en un concepto clave que explica por qué nuestra mente tiene esa necesidad imperiosa de justificarse. Este es el meollo de la cuestión. Todos tenemos una imagen de nosotros mismos. Soy una persona honesta, soy competente, soy buena gente. Cuando hacemos algo que choca de frente con esa imagen, contamos una mentira, cometemos un error garrafal, nuestro cerebro entra en estado de alerta máxima. Esa tensión, esa incomodidad tan desagradable, eso es la disonancia cognitiva. Y nuestro cerebro odia, pero odia de verdad esa tensión. Necesita resolverla cuanto antes. Y como no puede darle al botón de rebobinar y deshacer lo que ha hecho, pues elige el camino más fácil, reinterpretarlo. Empieza a crear excusas, a culpar a las circunstancias o, más fácil todavía, a culpar a otros. No fue culpa mía, es que me provocaron, o cualquiera en mi lugar habría hecho lo mismo. Esta autojustificación es como un bálsamo, una pomada para el ego herido. Y esto no es solo una teoría, ¿eh? Hay estudios, como estos que vemos aquí, que lo confirman. La conclusión es bastante clara. La gente que tiene dificultades para gestionar sus emociones negativas es mucho más propensa a echar la culpa a los demás. ¿Y por qué? Pues porque, como demuestra el tercer estudio, culpar a otro funciona como un analgésico emocional a corto plazo. Reduce la sensación de culpa y la vergüenza al instante. Pero claro, este mecanismo de autojustificación no es gratis. Tiene consecuencias, y la pirámide de la elección es una metáfora buenísima para entender hasta dónde nos puede llevar. Cada vez que justificamos una pequeña decisión incorrecta, una mentirijilla piadosa o un atajo poco ético, estamos dando un pasito en una pendiente muy resbaladiza. Al principio parece algo sin importancia, pero con cada justificación la pendiente se va haciendo más y más empinada y nos puede llevar a sitios que nunca habríamos imaginado. Imaginemos a dos personas muy parecidas en la cima de esta pirámide. Se enfrentan a la misma duda moral. Una elige el camino A, la otra el B. Ahora, para callar esa vocecita interior que les pregunta
he hecho lo correcto, cada una empieza a justificarse. Lo que hice estuvo bien porque. Con cada justificación se deslizan un poquito más por su lado de la pirámide. Al final llegan a la base, en polos opuestos, incapaces de entenderse, cada una convencida de su superioridad moral. Y todo empezó con una decisión diminuta. Entonces, ¿qué? ¿Estamos condenados a este ciclo de culpa y justificación para siempre? Pues no, no necesariamente. Es posible romperlo y ahora vamos a ver cómo. Aquí tenemos una especie de guía práctica. Si nos echan la culpa, en lugar de saltar, lo ideal es intentar entender que ese dedo acusador probablemente nace de la vulnerabilidad, no de la malicia. Y al revés, si nos pillamos a nosotros mismos culpando a otros, ese es el momento de parar, de preguntarse, a ver, un momento, ¿qué estoy evitando sentir? ¿Qué parte de lo que critico en esta persona tiene que ver conmigo? Y aquí tenemos un ejercicio súper potente y muy sencillo. Consiste en escribir una crítica que le hacemos a alguien y luego simplemente reformularla en primera persona. Puede ser muy, muy revelador. Quizá uno no es desorganizado en el trabajo, pero sí lo es en su vida personal. Este simple cambio de perspectiva puede abrir una puerta increíble a conocerse un poco mejor. Y acabamos con esta idea de Thomas Carlyle. El verdadero problema no es cometer errores, eso es inevitable, es humano. El peligro de verdad es vivir en la fantasía de que no cometemos ninguno, porque es justo ahí cuando dejamos de aprender, de crecer y de conectar de forma honesta con la gente que nos rodea. Ser consciente es el primer y el más importante paso para romper el ciclo de la culpa.